Hola con todos, muy buenas tardes. Una vez más me presento ante todos ustedes dando gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar aquí tratando de poner, eh, de hacer un estudio de la palabra, de poder compartirlo con todos ustedes. El tema de hoy va a ser tratar lo que es el libro de Habacuc. Vamos a ver el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver, Habacuc está después de Nahum y antes de Sofonías. Habacuc es un profeta menor. Quiero compartirle que Habacuc, cuyo nombre significa abrazo, profetizó en Judá. Pero para esto, eh, Habacuc tiene un mensaje no solamente para aquel tiempo de que vivió este profeta, sino también el mensaje que hablaba para Judá, hoy en día lo está hablando también en el tiempo de Apocalipsis, que es el tiempo de finales de este mundo. Entonces yo quisiera por favor que ustedes tomen en cuenta que hay una gran enseñanza de todo ello, y si tienen el lapicero a la mano, si tienen un lugar, un cuaderno para que puedan anotar, les va a servir mucho, porque Habacuc tiene un mensaje de unas de las que yo he escogido. Este es uno de los profetas que en algún momento su fe fue cuestionada. En algún momento él cuestionó a Dios, hizo preguntas, encontró la respuesta, y a raíz de ello su fe fue fortalecido, y dice que la oración que Habacuc hizo en el capítulo 3 es una oración de fe que resaltan muchos estudiosos de la palabra, una fe realmente inquebrantable. Pero yo les invito, como siempre, a orar. Antes de compartir esta palabra, necesitamos orar, ponernos en la mano del Señor, ustedes ya lo saben, y que sea el mismo Espíritu Santo quien revele a su siervo esta enseñanza. Vamos ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor Dios Todopoderoso, damos gracias por permitirme estar aquí por medio por utilizando este medio para llegar a todos mis hermanos, a todos aquellos varones y varonas que están en todas partes del mundo, necesitado de una palabra tuya para que todos nosotros podamos seguir conociendo quién es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, ruego en el nombre de mi Cristo Jesús, yo me escondo en tu presencia y ruego que, amado Espíritu Santo, seas quien hables a través de mi boca, que tomes el lugar de mi vida y que nos bendigas a través de esta enseñanza para todos nosotros poder seguir conociéndote, conociendo tu voluntad, fortaleciéndonos, y también quizás podamos entender aquellas respuestas que tú le das a Bakú, y nosotros también quizás hayamos hecho las mismas preguntas en algún momento, y puedas verdaderamente eh, darnos respuesta también a todas nuestras inquietudes. Y en el nombre de Jesús, Padre mío, yo te pido que seas quien te glorifiques en cada vida, en cada alma que está ahí conectado en este momento, listo para oír tu palabra, listo para saber qué es lo que tienes, listo para alimentarse. Y permítenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo usar el poder y la autoridad de mi Cristo. Si hubiera una persona que esté enferma en estos momentos, si hubiera una persona que está con dolencias o alguna enfermedad, ya sea del COVID, en el nombre de Jesucristo yo reprendo, amarro, ato, encaeno de pies y manos toda enfermedad, y lo ordeno ahora mismo: sal de ese cuerpo, suelte esa vida. Toda plaga, toda peste se quema con la sangre de Cristo, y hay poder en el nombre de Jesús para echar fuera todos esos espíritus de enfermedades y dolencias que a veces vienen, pero que en el nombre de Jesús ya son quemados y ya son derrotados, destruidos para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús te lo entrego todo. En tus manos pongo estas vidas, estas almas, y puedas darle entendimiento, amado Espíritu Santo, puedas convencerlo tú mismo de tu palabra, que no es palabra de hombre, sino es palabra viva tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Espíritu Santo, y toda honra y toda gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Como ya les he dicho antes, es bueno cuando uno ora, dar siempre, presentarse en el nombre de Jesús. Es bueno que nosotros podamos darle gloria a Dios siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no somos nada. Jesús dijo en San Juan 15:5, separado de mí nada podéis hacer. Pero también Él nos enseñó en San Juan 14:13 que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en mi nombre dice, yo lo haré, dijo nuestro Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado en el nombre del Hijo. O sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos estas glorias. Así como pedimos también en nombre de Jesús. Para todos aquellos que ya han oído las prédicas anteriores que he publicado, Jesucristo, el día que le abrimos la puerta de tu corazón, pasa a ser el Señor de esta casa, de nuestras vidas. Igual como cuando declaramos con nuestra boca, como dice Romanos 19, que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios Padre ya lo levantó de los muertos, seremos salvos. Es importante que tomemos en cuenta lo que la palabra nos dice ahora. Apocalipsis 3:20 dijo, Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no todos oyen su voz, pero si alguno la oye, si usted está oyendo ahorita la voz del Señor, dice en Jesús, si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a tu vida, cenaré contigo y tú conmigo. ¿Qué voz, qué puerta tenemos que abrirle? La puerta de nuestro corazón. Amén. Por eso, siendo de Jesús, tenemos que siempre dar gloria y honra al Señor en el nombre de mi Cristo. Amén. Bueno, vamos a Habacuc. Los invito a que busquen en su Biblia Habacuc capítulo 1. El versículo 1 habla sobre la profecía que vio el profeta Habacuc. En el versículo 2 al 4 habla el problema. Hay un problema, presenta un problema y hay unas preguntas que se hacen. Dice, ¿por qué el pecado no es juzgado? Pero para sintetizar, voy a leer y voy a resumir la enseñanza de este día, porque es un mensaje bastante largo, pero muy interesante. Dice, comienza con una pregunta a Habacuc diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mire esa pregunta. Y viene de ahí otra pregunta más. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda y se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc, en esta primera pregunta que él hace, que estas dos preguntas ya, que se hace, Habacuc dice que él se preocupaba por qué Jehová no le respondía las preguntas cuando él veía que realmente había tantas cosas en el mundo que no eran tolerables. El pecado. Él decía, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y muchas veces nosotros quizás nos hemos hecho esa pregunta, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir clamando y no oirás? ¿Y qué es lo que quería él que le oiga Jehová? ¿Qué es lo que quería que sepa de parte de Dios? ¿Cuáles serían sus inquietudes? Dice que él daba voces a causa de la violencia y decía, yo veo violencia, yo veo que hay gente que se está destruyendo, yo veo tantos muertos, gente asesinadas, yo veo violaciones, yo veo robos, codicia, mentiras, engaños, adulterio. Veo todo eso. Él le decía en el versículo 1, dice, yo veo iniquidad, que es maldad. Y esto me hace que yo me moleste, dice Habacuc, que vea molesto. O sea, él decía, esto me molesta, pero tú no me respondes. Yo veo destrucción y violencia, pero tú no me respondes. ¿Por qué permites que yo vea esto? ¿Y por qué no respondes a mi oración, a mi clamor? ¿Hasta cuándo, decía él, hasta cuándo te voy a clamar y no me oirás? Pero realmente, déjame decirte que Dios sabe mejor que nadie. Él conoce los tiempos. Él es un Dios soberano. Él sabe en qué momento nos va a responder. Habacuc, siendo un profeta, tenía tantas preocupaciones porque veía un pueblo que realmente no estaba siendo obediente.
sino era un pueblo rebelde, un pueblo donde había encontrado Habacuc tanta maldad. Entonces Dios le dice, ya Habacuc hace digamos, su propio análisis de la situación y dice, bueno, le dice, ¿por cuál la ley? Dice el versículo 4, ¿por cuál la ley? Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y es verdad. Voy a poner esta pregunta que Habacuc hace y vamos a vernos en nosotros mismos. La pregunta es, Señor, ¿hasta cuándo te voy a clamar para ver tanta gente que mata a otras personas, tanta gente que comete suicidio, cuánta gente que viola, cuánta gente que codicia, cuánta gente que roba, cuánta gente que hace daño a otras personas? Yo veo personas que hacen abusos de su autoridad, de su poder. Veo al inocente preso y al culpable, al impío, al pecador en las calles. Y todos sabemos, así como aquí en esta nación de Perú, habían en Lima unos conocidos personajes de cuellos blancos que eran comprados la justicia era torcida. Y podríamos decir que la gente que Habacuc, así como Habacuc, nosotros miramos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Mira que esas personas que tienen el poder de definir quién es culpable o no, sin embargo ya están corrompidos y por el dinero y ahora y por el poder, y míranos cuántos inocentes están ahora presos y cuántos culpables que deberían estar presos pagando las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, esta pregunta que Habacuc hacía, yo me la puedo poner ha habido casos de personas que yo he conocido. Tenía una vecina que decía, ¿dónde está el Dios que tú crees que permite que hayan personas que violen a los niños, a las niñas, que tengan en las calles los niños, las personas abandonadas, tanta tragedia que haya? ¿Dónde está ese Dios? Y yo estoy seguro que más de uno puede haber hecho esa pregunta o se ha hecho esa pregunta a sí mismo, o le ha hecho la pregunta a alguien, o ha cuestionado si realmente Dios existe o no existe por esto. Y yo te puedo decir una cosa, Dios existe y es verdadero. Pero como vamos a poner un ejemplo bien práctico que me interesa mucho esto, porque en el ejemplo está que había un señor que va a un salón de belleza a cortarse el cabello, y resulta de que la persona que le va a cortar el cabello le ve que esta persona, a la hora del momento que le está cortando el cabello, ve que está leyendo su Biblia. Y él le dice, ¿usted cree en eso? Y él, el que se está cortando, le dice, bueno, sí, yo creo. Yo no creo en Dios, le dijo. Ah, ¿no cree en Dios? Entonces él, con la sabiduría que le da Dios a sus hijos, no le respondió en el momento. Terminó de cortar el cabello y él le cuestionó, más bien le decía, no, porque si hubiera un Dios no habría tanta tragedia, tanta violencia, tanta guerra, tanto terrorismo, tantos narcotráficos, tantas violaciones, tanta fornicación, entonces tanto adulterio. Bueno, sí, son preguntas que uno se puede hacer, como me le hicieron a mí. Pero la verdad es que él salió, no iba a responder, pero dijo no. Se fue y saliendo ve una persona con una peluca, o sea, su pelo cabello largo, bien largo, y él lo convence a entrar al salón de belleza. Y él le hace una pregunta y le dice, este hermano creyente le dice al peluquero, oye, los peluqueros no existen. ¿Cómo que no existen? ¿Y qué soy yo? No, no existen los peluqueros. Pero si yo estoy aquí, ¿qué soy yo? Entonces, si verdaderamente los peluqueros existen, no habría personas como este. Entonces, señalando al que estaba con el cabello bien largo, dice, los peluqueros, amigo, le dice, los peluqueros sí existen. Lo que pasa es que ellos no vienen a mí. No se acercan a mí. Entonces él también le dice, ah, así es. Dios también existe. Lo que pasa es que los hombres no se acercan a él.
No todos se acercan a Él. Dios no puede hacer nada si tú no te acercas a Él. Dios no va a poder ayudarte si tú no le pones a Él tu problema, no le expones. Si no das un paso de fe, Él no va a poder hacer nada. Él está en su palabra diciendo, pídeme y recibiréis. ¿Cuántas veces le has pedido? ¿Cuántas veces le hemos pedido? Y Él dice, aún no me has pedido nada. Y tengamos cuidado con cómo lo pedimos. Porque a veces pedimos para nuestros deleites, mas no pedimos lo que realmente debemos pedir. ¿Estaremos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿O estaremos pidiendo más de acuerdo a nuestra manera de pensar, de nuestra voluntad? Se supone que ya no vivimos para caminar bajo nuestra propia voluntad. El día que yo entregué mi vida a Cristo, mi voluntad quedó sometida a la voluntad de Dios. Y tenemos que ver también cuál es la condición con la cual me presento yo delante de Dios. Si estoy pidiendo las cosas sabiendo de que mi relación con Dios está basado a la obediencia a su palabra, y si estoy caminando bajo su voluntad, porque me puedo encontrar ya en el pecado, viviendo del pecado como si no trajera consecuencia alguna. Y vamos a ver que si el pecado estorba la oración de la persona, la falta de perdón, el resentimiento, el odio, las raíces de amargura, el orgullo, la soberbia, todo eso estorba, no llega a la oración. Por más que uno diga, no, sí, yo tengo una buena relación con Dios, ¿seguro te has examinado a sí mismo y te has dado cuenta si realmente tu relación con Dios es muy buena? A veces Dios no responde porque no sabemos cómo pedírselos. No nos humillamos delante de Él, cuestionamos a Dios. Lo obligamos a que haga cosas que ni siquiera Dios se le va a imaginar a dártelas. No le podemos condicionar a Dios. Dios es un Dios soberano. Y Él ha dejado su palabra en la Biblia para que nosotros sepamos qué cosas son las que le agradan a Él y qué son las que no le agradan a Él. Pero Dios en su bendita misericordia le responde a Habacuc. Y déjame decirte que hoy te está respondiendo a ti también. Y le va a contar algo que ni siquiera Habacuc va a poder creerlo. Y de repente tú digas también, no puedo creerlo. ¿Cómo Dios puede utilizar a alguien para poder? Hasta ahí me quedo. Voy a leer Habacuc del versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, para que los que me siguen. Hay una respuesta de Jehová aquí y quiero que ustedes presten atención. La palabra bendita de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creéis. No lo iba a creer. Y le dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Es de la nación de Babilonia, representa a Babilonia. Babilonia se convirtió en un imperio, el primer imperio que hubo en el mundo. Y fue el más grande. Después dice, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Miren, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y las tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo sus fuerzas a su Dios. En esa respuesta Dios le está diciendo, no vas a creerlo, pero te estoy diciendo, le está diciendo a Habacuc, y nos responde a nosotros, voy a utilizar a la nación de los caldeos, una nación que no era una nación, ¿qué te digo?, más justa que Judá. Era una nación de impíos, una nación crueles, una nación que corría hacia el mal, que era una nación que realmente iba
a invadir otras naciones. Esa era su función de estos caldeos. Iban a tomar pueblos de las ciudades, pueblos, naciones, a invadirlas para agarrar y tomar sus riquezas y también darle, explotar a estos hombres de estas tierras. Una nación que estaba acostumbrada a cometer homicidio. Una nación que tenía digamos, experiencia en, como sea, apropiarse de lo que no es suyo. Con la codicia era lo que lo llevaba en su sangre. Era el homicidio, el matar gente, su negocio. Era tomar lo que no era suyo. Su negocio era de que tenía preparado incluso sus jinetes, dice sus caballos, que comparados como preparados para la guerra. Entonces dice que y eran orgullosos, que en ellos mismos tenían su propia justicia, y dice que y su dignidad. O sea, se creían lo máximo en cuestión de hacer estas cosas que realmente producen el mal, que hacer daño a los que habitan alrededor de ellos. Y así se convirtió esta nación cruel en un imperio. Y dice encima que todos ellos vendrán a la presa del terror ya delante de ella y recogerá cautivos, o sea, presos como arena. Escarnecerá a los reyes de los príncipes y hará burla. Se reirán de toda fortaleza y se levantarán. Y levantarán terraplén y las tomará. El terraplén es una máquina que trasladaba los armamentos de estos caldeos. Ya tenían apropiados, tenían sus carros que los trasladaban. Y luego pasará, dice, como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a sus dioses. O sea, y todo lo atribuye a sus dioses. Y ojo, ellos no tenían al Dios que tenemos nosotros. No tenían a Jehová, no tenían a Yahvé, no tenían como Dios. Sino tenían al Dios de madera, de piedras, de metales que ellos usan en estas naciones vecinas de Israel. Entonces Judá, cuando Habacuc escucha esta forma como Dios iba a utilizar a los caldeos, que son también conocidos como los babilónicos, lo iba a utilizar para ir a Judá. El propósito era que Judá iba a quedar desolada. Iba a quedar esta ciudad desolada. Iban a ser cautivos y iban a ser llevados a Babilonia presos. Y así pasó. En el libro de Jeremías, lo pueden ustedes ver, en el libro de Isaías también, los detalles de lo que era ya las profecías avisando que Babilonia iba a tomar Jerusalén. Pero sobre todo en el libro de Daniel ya habla los tiempos que comenzaron a ellos a habitar ahí. Daniel y sus 3 amigos, que son muy conocidos, ese libro, que también está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Que Habacuc ahora hace una pregunta. Le hace una pregunta al Señor y le dice, me he quedado sorprendido. O sea, y le pregunta así, ¿cómo puede Dios usar a la malvada Babilonia? Él estaba perplejo, él estaba asombrado de cómo tú, Dios, vas a utilizar a un impío para atacar a un justo. Digámoslo, el impío de Babilonia con el justo Judá. Porque comparado a Babilonia con Judá, Babilonia era el impío, el peor de los peores. No entendía el plan de Dios. Y le hace esta pregunta y le dice así, vamos a ver el versículo 12 al 17, le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No morimos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que a él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas.
por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su rey y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su rey y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces, hasta ahí Habacuc le hace dos preguntas en este mensaje. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Suena como que tengo fe en que tú eres Dios y sabes lo que haces. Y después le hace otra pregunta, le dice: ¿cómo tú puedes tomar los menospreciadores, que habla de Babilonia, que son los menospreciadores, para que, dice, y callas cuando ves que el impío destruye al más justo, que habla de impío, que es Babilonia, como le decía yo antes, y el justo que habla es de Judá. En Judá, recordemos, hermanos, de Judá, que pertenece a Israel, en Judá su capital es Jerusalén. Ellos son de la región del sur. Lo que tenemos que entender es que estos pueblos, el pueblo de Dios, Israel, tiende a rebelarse ante Dios. ¿Por qué Dios ahora utiliza Babilonia? Nos podemos preguntar por qué utiliza a una nación impía. Realmente Dios siempre ha hablado a Judá y al reino del norte, que donde está Israel. Los reinos, Israel se divide en dos reinos, uno del norte y el otro del sur. Judá, donde está Judá, uno el reino del sur, y también está la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que son naciones. Y la capital de Judá es Jerusalén, de eso es lo que actualmente tenemos nosotros como Jerusalén. Entonces, siempre estos pueblos, cuando Dios los bendecía, cuando estaban afligidos, volvían a Dios, y cuando eran afligidos, volviendo a Dios, Dios los perdonaba y los volvía a tomar. Pero esta vez igual vuelven. Después de un tiempo, no pasaba mucho tiempo y volvían a caer nuevamente. ¿Y qué es lo que más le ofendían a Dios estos pueblos? ¿Qué es lo que le ofendía a su pueblo a Dios? La idolatría que había en ese pueblo. El pecado generalmente que hacían ellos era la idolatría, pero el pecado en sí se introducía por la idolatría y después practicaban las costumbres y las tradiciones de estos pueblos. ¿Y de qué pueblo estamos hablando? Jehová es conocido como el Dios de Israel, y todos lo deben saber. Jehová, Dios Todopoderoso, tomó a la ciudad de Israel, que viene el nombre Israel de Jacob. Jacob primero es Abraham, el padre de la fe. Vino el hijo de la promesa, que es Isaac, y de ahí viene Jacob, que después toma como nombre Israel. Entonces de ahí Jacob tuvo 12 hijos. Esta es una manera de irnos a la parte histórica. Tuvo 12 hijos. De los 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel. A raíz del reinado de Salomón, hijo del rey David, es donde muere Salomón y se divide el reino del hijo de Salomón, donde se queda en Judá y se queda la tribu de Benjamín, y los otros 10 se apartan, porque el hijo de Salomón no fue un buen rey. Entonces se divide la nación de Israel en dos reinos. Pero en Judá, tanto como el reino del sur como del reino del norte, cometieron pecados tras pecados. Esos pecados que ellos tomaron hicieron que se apartaran de Dios. Y siempre, generalmente, se iban a los dioses de las naciones vecinas. Dice que ellos juraban, por un lado juraban por Jehová y por el otro lado juraban por Milcom. Milcom, ¿quién era? Un rey el rey también conocido, un dios conocido también como Moloch, que eran de los amanecitas, su dios. Entonces, igual, tenían los Baales, los dioses Baales, tenían los moabitas, que eran los Moab, que tenían sus dioses también, sus quemos.
Entonces todos esos dioses eran de piedra generalmente en ese tiempo, o de palos. Y Dios se molestaba porque le hacían lugares altos a esos dioses y le quemaban incienso ahí. Y de raíz de eso también ellos, como dejaron a un lado a nuestro Dios, comenzaron a desencadenarse en pecados como el adulterio, la fornicación, la codicia, el orgullo. Compartían las mismas costumbres que estos pueblos paganos, que tenían dioses paganos que hacían cosas que, sabiendo de que estos dioses no les iba a corregir sus malos caminos que ellos llevaban. Es por eso que estos dioses, por eso es que muchas personas hoy en día, como ahora vemos en este pasaje, cómo se varía ahora esto hacia nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que pienses siempre que cuando Dios nos invita a leer el Antiguo Testamento o a estudiar la palabra en el Antiguo Testamento, consideres a Israel no como una nación nomás, sino como una persona. Israel es una persona para nosotros, una persona que ha vivido momentos de gozo y de tristeza, de pruebas, pero también de bendiciones, momentos de bendiciones, de victorias. Dios nos enseña el camino como Israel ha seguido para llegar después a una redención. Y Dios quiere que ahora te des cuenta que a veces nosotros hemos cuestionado a Dios y hemos pensado si su plan de Dios, como Habacuc pensaba, era lo correcto o no lo correcto. Pero Dios tiene una respuesta para Habacuc dentro de todas estas preguntas que se hace nuevamente él. Él no puede entender cómo una nación, Dios puede utilizar una nación como los caldeos para corregir a su pueblo. Es que su pueblo no entendía ya las cosas de Dios, no quería oír. Era un pueblo que tenía todas las oportunidades, pero Dios aún así tiene un remanente. Aún así Dios tiene un plan. Se guardó un remanente en todo ello. Y yo quiero llevarte al capítulo 2, donde Dios dice, bueno, en el versículo 1, ya una vez que descargó sus inquietudes, sus cargas, sus preocupaciones, Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 1, la posición de Habacuc es la siguiente, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc estaba diciendo, voy a ponerme a velar, esperar la respuesta a mi clamor. Y una de las cosas que te digo, amigo y hermano o hermana, estás velando, estás orando. El Señor Jesús le dijo una vez a sus discípulos cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, le dijo, velar y orar para que no entres en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que estar velando constantemente y orando en las madrugadas, en las primeras horas del día. Porque aún el enemigo no descansa. Y en esas horas son las que justamente ponen cizaña en nuestras mentes. Entonces tenemos que tomar en cuenta el consejo acá de Habacuc era, ahora voy a ser un vigilante, voy a guardar al tiempo la espera de mi respuesta a mi oración ante Jehová. Él estuvo constantemente velando, esperando como un vigilante que está a la espera de una respuesta, de cuidado. Dice él, y dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Muchas veces oramos, pero no estamos velando. Velar y orar. Dos cosas que debemos hacer. Estar despierto cuando las demás personas están durmiendo, esperando la respuesta del Señor. Él esperó y encontró la respuesta. En el versículo 2, dice, para adelante, estamos en el capítulo 2, versículo 2, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo por su fe vivirá. Ahora Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Y te habla a ti. Tiene una visión. Tiene una visión, Habacuc. Dios le da una visión y le dice, mira, y escribe en tablas. Y le dice, mira, escribe estas tablas porque van a venir, van a correr a leer lo que te estoy respondiendo, la gente. Y van a saber, cuando le dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. O sea, iba a venir como consecuencia algo que Habacuc iba a ser testigo. Y que tú también puedes ser testigo si tú estás velando para esperar esa visión que Dios tiene para dártela, para mostrarte lo que va a hacer con aquellos que están caminando en caminos diferentes a lo que Dios preparó, en caminos torcidos, aquellos que están caminando en el pecado. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan contra el pueblo rebelde. Y también tiene un plan contra aquellos impíos de la nación de Babilonia. Tiene un plan. Habacuc se cuestionaba, pero Dios es un Dios justo. Él no se equivoca. Él sabrá dar la recompensa, dice, tanto al justo en su debido tiempo como al impío. Y dice, aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá, va a ser verdad lo que va a pasar. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, vendrá, no tardará. Recuerda eso. Ahora te voy a entrar un poco más en detalle. Dice, he aquí, dice el Señor, cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos, Dios hará justicia a todo hombre. Hará un juicio contra este mundo. Y Dios dice que el que no, su alma no es recta, dice, se enorgullece. Las personas que generalmente llegan a generarse, a apropiarse del orgullo, que son orgullosas, en otras palabras, para ser más directo, las personas que son orgullosas son personas que el Señor lo describe como que su caminar no es recto. No es recto delante de Dios. Su alma no está recta delante de Dios. Dios no busca orgullosos en su reino. Dios busca gente que sepa conquistarse y humillarse delante de Él. A cual dice en el libro de Salmo que el contrito y al contrito y el humillado nunca lo rechaza. Dios dice, yo al soberbio lo resisto, pero doy gracia a los humildes. Dios dice que al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde lo tiene de cerca. ¿Por qué? ¿Por qué el orgulloso? Porque el orgulloso se jacta de sí mismo, se cree superior a los demás, se cree que todo lo tiene por sus propios méritos o por su propia fuerza. Y no es así. ¿Dónde queda Dios? Si Dios es el que nos ha provisto de todas estas cosas. Si Dios es el que nos ha dado la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento y que incluso hasta las cosas que se han abierto en este mundo como facilidades para que tú puedas proveer en tu casa. Sin Dios nada podemos hacer. Él tiene control de todo. Si Él quiere te lo da, si no, no. Pero todo lo que nos da nos va a pedir cuenta. Él va a pedir cuenta de todo lo que tenemos nosotros, lo que hemos recibido de Él, tarde o temprano. Así que el que tiene el alma que no es recta, ese se enorgullece, se jacta de sí mismo. Tiene un corazón que se enaltece, que es soberbio, vanidoso. Pero dice el Señor, mas el justo por su fe vivirá. Y en el versículo 4 dice, el 5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá dice, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará antes, reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amén. Pero ya hablé del orgulloso,
Pero ahora quiero hablarte antes de que continúe con el 5 que estaba leyendo, me estaba olvidando, en el 5 cuando dice, más el justo por su fe vivirá, la Biblia habla de un justo que no eres tú ni yo. Ese justo es Jesucristo, que vino a este mundo como hombre. Él es el único justo y el único santo, el único perfecto delante de todo hombre. Y cuando Él fue a la cruz por ti y por mí y derramó su sangre bendita, llevándose ahí, pagando el precio del pecado, pagando la deuda del pecado por todos nosotros, Él abrió una puerta de la gracia, que se llama el pacto de la gracia. Él ya al tercer día resucitó. De eso consiste nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no le creemos en que Jesús resucitó, entonces no puedes acceder al perdón. Pero si crees que Jesús vino y entregó su vida por ti y por mí en la cruz, entonces te ofrece el perdón. Y para ti es. Solo tienes que creer lo que Jesús lo hizo, arrepiéntete de tus pecados y dale tu corazón a Jesucristo para que Él entre y tome el lugar de tu vida. Cuando hagas eso, lo que hace, dice la Biblia, es que el justo que es Jesucristo nos justifica ahora a nosotros. Entonces Él es el que nos justifica y Él es el que nos santifica. ¿Dónde está eso, hermano? Está en Romanos capítulo... A ver, se lo voy a leer. O 1 Corintios, perdón. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21 dice, al fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, dice el versículo 30, mas por Él están vosotros en Cristo, ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo nos ha justificado. Jesús nos justifica. Jesús nos hace justo. Cuando Él entra a tu vida como entró a la mía, cuando Él entró a tu vida, Él te hizo justo. Él te justificó delante del Padre. Él ya te santificó. Ya te redimió. Y nos da la sabiduría para entenderlo. Así que por esa fe de este justo, que es nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros somos ahora justificados para estar un día con Él. Si no hay fe para Jesucristo, si no hay fe para creer lo que Él ha hecho por ti, por mí en la cruz del Calvario, entonces no vamos a poder llegar al Padre. Porque este justo dice en su palabra, San Juan 3:16, dijo Jesús, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado a su único Hijo, para que todo el que cree en Él, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Que dijo Jesús en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 o 6, dice, porque no existe otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Jesús, que dijo, separado de mí nada puedes hacer. San Juan 15:5. Jesús que dijo, y escrito está, San Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidas yo lo haré. Es Jesús que dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el nombre del Hijo. Él no dijo, pide en el nombre de mamá, pide en el nombre de papá, pide en el nombre de todos los santos habidos y por haber. No, Él dijo, pide a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque Él ya lo hizo. Lo hizo el día que llegó a la cruz, por ti y por mí. En esa cruz del Calvario, donde su sangre fue derramada hasta la última gota, Él pagó ahí ese precio, por ti y por mí. Y solamente esto es para los que creen en Él. ¿Y qué significa creer? Es tener fe. Es confiar en Dios. Es comprometerte con Dios a través de Jesucristo. Es seguir las pisadas del Maestro. Amén. Entonces,
En el capítulo 8 de Romanos, versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a la diestra de su Padre, nuestro Señor Jesús, y está intercediendo por nosotros. Amén. Entonces vamos ahora a continuar con Habacuc. Dice, ahora ya que tenemos entendido lo que es el orgulloso con el soberbio y todo esto, a comparación del justo. Dice el versículo 5, como ya les he leído, le vuelvo a leer, dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Estos babilónicos tenían una debilidad, eran hombres que se emborrachaban, eran borrachos. Y estas borracheras, cuando le venían a ellos, cuando se embriagaban, ellos se les daba por de enaltecerse, soberbios, se ensoberbecían entre sí, declaraban como si sus triunfos, sus victorias de tomar tierras ajenas, de matar gente, era lo máximo para ellos. Ellos se creían lo mejor, de lo mejor, haciendo la maldad de lo que hacían, lo que practicaban, su maldad. Entonces, y dice que tanto así que comparan que su garganta o su alma era tan abierta como el Seol, que significa el infierno. O sea, donde hace una comparación, una metáfora, como que se cragaban ahí a la gente. Igual el infierno se craga aún así a la gente en esos tiempos, en esos tiempos y en estos tiempos. Porque mucha gente no le cree a Dios, no le cree a Jesús. Y algunos dirán, sí, pero yo le creo. Tengamos mucho cuidado, porque dice que el diablo también le cree y le teme. La pregunta es, ¿también le temes? El temor que te pide la palabra de Dios no es un temor de tenerle pánico o terror a Jesús, sino un temor de reverencia a Dios. Un temor donde el cual debo saber que si el pecado me separa de Dios, y Dios, ya habiendo enviado a su único Hijo Jesucristo, haciéndose hombre aquí en la tierra para perdón de nuestros pecados, y vamos a seguir viviendo del pecado, ¿a qué tener temor? A ofender a Dios delante de su presencia. Porque no lo verás, pero Él está ahí, a tu lado. Él está ahí contigo. Y si le has abierto tu corazón a Jesús, tienes que cuidar tu relación con Dios, porque la única forma que tenemos es por medio de esa manifestación bendita de la presencia de mi Señor Jesús en nuestras vidas. Él debe ser el Señor de tu casa como el mío siempre, como lo hemos declarado en Romanos 19. Él debe ser el que se deje ver en nosotros, el que el Padre tiene que ver cuando hablemos con el Padre, tiene que ver a su Hijo en nosotros. Y que las personas lo vean a Él, no a nosotros. Porque nada tendríamos nosotros si no fuera por Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos se gozan? Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, te ama. Cristo te ama. Cristo te ama, me ama a mí. Tú eres su hijita, tú eres su hijito. Y Él anhela de que tú recibas este mensaje y sepan que hay un precio, tarde o temprano, nadie se va a escapar del juicio de Cristo, que lo manifiesta en el libro de Apocalipsis. Después vamos a ver un poquito más, pero voy a avanzar más rápido porque entiendo de que este tema es muy interesante, da ganas de detallar más, pero sé que el tiempo también nos gana. Tenemos que hablar que después de este mensaje del versículo 5, dice que hay una pregunta en el versículo 6 que se hace, dice, ¿no han de levantar todos estos el refrán sobre él y sarcasmo contra él? Pregunta. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Vuelven a preguntar. ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serán despojo para ellos? Vuelven a hacer la pregunta. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa,
asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y las tablas del enmendarado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para él, para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantarán, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que escupió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué, haciendo imágenes mudas, confíes el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, el capítulo 2, a partir del versículo 6, lo que está señalando es la condición del pueblo, el detalle de que estos del pueblo de Babilonia, su detalle, cómo era ellos, ya va describiendo. Eran hombres borrachos, codiciosos, homicidas, orgullosos, ladrones, idólatras. Entonces le plantea cinco ayes que le está hablando, y el profeta Habacuc estaba, todo lo que él había estado citando en estos versos, es lo que Jehová le había mostrado en su visión a Habacuc. Le está diciendo prácticamente, mira lo que le va a pasar a estos sinvergüenzas, mira a estos pecadores lo que le va a pasar. Pobre de ellos, porque dice el Señor, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel. ¿Y con qué propósito? Para embriagarlo, para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, le dice, y serás descubierto. El cáliz de la mano deshecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Después le dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse de todo el mal. Tomate consejo vergonzoso para tu casa, asolate muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Esto es bueno que lo vayan ustedes después ya viendo, examinando, leyendo en su casa la Biblia, la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 2, está prácticamente centrándose a lo que le va a pasar a estos pecadores cuando caminan creyéndose Dios, cuando caminan bajo su propia manera de vivir. Dios ve la situación. En estos tiempos el hombre de Dios estaba hablando para Judá y para Babilonia. En estos tiempos que nosotros estamos compartiendo esta palabra, meditándola, está hablando para ti y para mí. ¿Cómo? En el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelaciones, de la cual no ha pasado todavía no hemos vivido esos tiempos, estamos en esa dirección, cerca, muy cerca de esto, vemos que Dios va a castigar. Hay un juicio del trono blanco de nuestro Señor Jesucristo. Ya acá en esta época, Nabucodonosor, lo podemos ver en el capítulo 13 y 14 del libro de Isaías, fue destruido. Babilonia, los caldeos fueron destruidos. Pagaron el precio. Utilizó Dios a los medos, al imperio de medos y persas, en este tiempo eran los medos, y los utilizó para que ellos sean los que invadan a Babilonia y sean el siguiente imperio de los medos que se levante, los medos y persas se levanten. Posteriormente fue el imperio de Grecia, y el cuarto es el imperio de Roma. Entonces aquí estamos viendo
que Dios destruye a estos imperios posteriormente, los destruye. Pero ahora, en estos tiempos, ustedes me dirán, amigo, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Que en estos tiempos Dios va a juzgar igual a este tipo de personas que llevan esta conducta pecaminosa y no se arrepienten de ellos, como también va a juzgar a su pueblo, así como lo juzgó a Judá. Y Dios va a separarse un remanente de esa iglesia, de su iglesia de Cristo. Se va a separar. Solo los que participan en la iglesia de Cristo, solo aquellos que han entregado su vida a Cristo y caminan conforme a la voluntad del Padre, pueden estar tranquilos de saber de que Jesucristo está ahí como cabeza en esa iglesia. Pero aquellos que no quieren sujetarse a la verdad de Dios, no quieren oír palabra de Dios, cierran su corazón y caminan en su propia manera de vivir, creyendo que no va a tener consecuencia. Yo te digo que sí trae consecuencia. La Biblia en San Juan 5, 29 al 31, que existen dos destinos nada más. Todo aquel que hace lo bueno resucitará a la vida eterna, y todo aquel que hace lo malo resucitará a la condenación perpetua. Son dos tipos de personas, el que hace el bien y el mal. Dos tipos de camino, el camino de maldad y el camino de bien. Y dos destinos, la vida eterna o la condenación perpetua. Yo te pregunto, ¿dónde está el camino? ¿En qué camino estás? Pregúntate a ti mismo. Preguntémonos, ¿en qué camino estamos? ¿En el camino con Jesucristo para llegar al Padre? ¿En el camino recto, íntegro? ¿O estaremos en el camino donde ya el alma no es recta y se enorgullece por sí mismo? ¿En qué camino estamos? En el libro de Apocalipsis, como le decía, que es el último libro de la Biblia, también conocido como Revelaciones, ustedes se van a dar cuenta ahí claramente. Dios habla para todo tiempo, o sea, habla para ese tiempo, nos habló, ahora nos está hablando también para nosotros, para este tiempo. Y dice así, dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. ¿Qué representa esa nación que hemos leído hace un momento? Babilonia, la grande madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mire, la Babilonia, la grande madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué pasa con Babilonia? Cuando vamos al capítulo 18 de Apocalipsis, en el versículo, el título que tiene ese capítulo es Babilonia es destruida. Y dice el capítulo 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, sal de ella, dice el Señor. Salgamos de ella, de esa Babilonia. ¿Y sabe qué representa Babilonia? Representa el mundo. Este mundo donde vivimos. En este mundo, aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo aún en su corazón sigue siendo de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Dice la palabra de Dios. Es Satanás, el diablo. ¿Y qué hace con la gente cuando está en el mundo? Como lo hacía conmigo cuando estaba en el mundo. Te agarra como marioneta para que cometas todo pecado habido y por haber, y para vergüenza y confusión de nuestra vida nos da la ceguera y la sordera espiritual, con la cual no podemos oír ni entender las cosas de Dios. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Quizás no me entiendas. Quizás te preguntes qué está hablando y no puedo entenderlo. Es más, ni lo soporto. ¿Sabes cuál es el primer paso que hay que hacer para eso? Que yo lo hice, porque también era uno igual. Tenía que primero arrepentirme de mi pecado, renunciar, reconocer que mi forma de vivir no es la correcta delante de Dios, que no soy feliz, que no siento paz. Pero cuando entregué mi vida a Cristo fue diferente. Cambió mi vida.
Me quitó la borrachera, me quitó el trago, me quitó la vanidad, la soberbia, me quitó muchas cosas. La ludopatía, una de las enfermedades que tenía, que eran las más fuertes en los que hay vicios. Yo metido en el casino, jugando, gastándome el dinero. Eso no me trató a mí un psiquiatra ni un psicólogo, ni la borrachera, ni el cigarro, ni nada de esto, ni los placeres carnales. Me lo quitó Dios cuando entregué mi vida a Jesucristo. Pagó el precio de mi deuda Jesús, como pagó el precio de tu deuda Jesús, de tus pecados, como los míos. Solo que yo ya me apropié del perdón. Ya acepté lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Ya lo recibí en mi corazón, ya lo hice el Señor de mi casa. Te pregunto, ¿tú ya lo hiciste? Y si no lo has hecho, ahí está. Ahí está. La palabra, Romanos 9, capítulo 10, versículos 9 y 10, y Apocalipsis 20. Si tú quieres, lo tienes para ti también. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Esta Babilonia estaba inmerso en el pecado. ¿Qué es cuando una persona está en el pecado? Practica el pecado. Si Jesús ya pagó el precio de la sangre, con su sangre para el perdón del pecado, ¿cómo es posible que el hombre siga pecando? ¿Cómo es posible que el hombre menosprecie el sacrificio que Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros? La palabra de Dios dice que todo aquel que peca y no se arrepiente es como si estuviera pisando la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a permitir que nos roben a nosotros nuestra alma? Pero nos están robando la salvación. Y la única forma de salir de esta ira venidera, de la ira de Jehová, de la ira del Cordero de Dios, porque viene tiempos finales. Mucha gente se está muriendo hoy en día por las plagas, por la peste. ¿Y por qué? Cuando uno está en Cristo no tiene temor de estas cosas, porque la sangre del Cordero está en nosotros. Él pagó el precio del pecado. Y Él nos cubre, nos guarda, nos protege. Y no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia lo tiene coberturado. ¿No quieres esa cobertura de parte de papá? ¿No quisieras ser de ese remanente de la iglesia de mi Cristo para que puedas tú gozar con tu familia de una salvación tan grande que es la salvación que trajo Jesús, el tiempo de la gracia? Que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido que hemos recibido todos por nuestra fe en Jesucristo. Está la gracia de Dios. Ustedes quieren saber que la gracia de Dios es el perdón de nuestros pecados. Es la misericordia de Dios con la cual se manifiesta a todos nosotros, a todos los que hemos abierto nuestro corazón a Jesús. Pero solamente lo puedes activar por fe. Por fe. ¿Cómo viene esa fe? Esa fe viene por el oír por la palabra de Dios. No por palabra de hombres. Yo no te vengo a traer palabra de hombres, te vengo a traer palabra de Dios que te va a ayudar a entender que no puedes vivir solo, que dependemos de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es gracia? La gracia es un regalo, sí, pero se activa por fe ¿en quién? En Jesucristo. La fe en Jesús tiene que estar vigente. Si no creemos en Jesucristo, ya la condenación, dice, ya estamos condenados por no creer. Dice San Juan, cree 18 o cree 17. Y dice, cree 18. Y dice que no es por obra la salvación, para que nadie se gloríe. Porque no vas a decir, sí, pero yo hago obras, que mira, que yo voy, que regalo cosas a los niños, a la familia, sí. Eso está bien, pero no te vas a salvar por las obras, sino te vas a salvar por la fe en Jesucristo. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. No estés buscando, mirando a otros dioses ajenos, al cual Dios nunca te mandó a adorar ni alabar. No estés buscando maderas, troncos, palos, piedras para alabar, metales, que lo bañen de plata, de oro, dice. Dios es un Dios muy grande. Dios creó todas esas cosas. Él no necesita estas cosas para poder uno tener una comunión con Dios. Solo necesitas que le abras la puerta de tu corazón y Él entre y tome el lugar de tu vida. Yo te invito a que desde ahí, si tú estás dispuesto, ya ábrele tu corazón a Cristo. Decláralo el Señor de tu casa. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y vas a encontrar salvación para ti y toda tu familia. Dice el Señor, sírveme tú y toda tu casa serán salvos.
Dejémonos de oír solamente de oídos, sino seamos más hacedores de lo que Dios quiere para nosotros. Su palabra es importante que sea guardada en el corazón del hombre. En el capítulo 3 de Habacuc, ya Dios muestra a Habacuc una oración de poder, de fe. Ya Habacuc se ve fortalecido por esta visión y dice: ciertamente eres Dios justo y verdadero. Sé que eres tú quien vas a juzgar tanto al impío como a todos, ¿no? Al justo también. Será juzgado, aunque no tendrá nada que temer. Todos pasaremos igual por el juicio del trono blanco, vivos y muertos en Cristo. Pero hay una cosa que sí te puedo decir: Dios nos da una paz. Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos da el amor con el cual nosotros podemos comenzar a amar a todos por igual. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero solamente citarte el capítulo que es la última parte que Habacuc menciona y cómo su fe se había visto incrementada. Y sé que tu fe también se va a ver incrementada si tú estás recibiendo esta palabra. Y te doy gracias desde ya que te mantengas a oír hasta el final de esta palabra bendita de Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo ahí? Desde el versículo 17, que aunque me falte lo que me falte, aunque me falten las provisiones, aunque me falte el alimento, aunque me falte la comida, yo igual confiaré en Jehová, dice el Señor. Yo igual. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Yo te voy a decir algo más. Cuando tú te acerques a Jesucristo y recibas a Jesús en tu corazón y aceptes la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida, déjame decirte que tu fe no se va a ver cuestionada si es que tú realmente no lo pones en base a tu circunstancia. Seguir a Cristo no es solamente, o seguir a Dios no solamente seguirlo cuando las cosas te van bien o cuando te van mal, porque mucha gente busca de Dios cuando no va mal, ¿no? Mucha gente se están enfermando, se están muriendo y quieren: Dios, ayúdame. Ahí sí, Dios, ayúdame. Sí, está bien, Dios te va a ayudar, te puede ayudar, claro que sí. Puede salvar tu alma, puede sanar tu cuerpo, sí. Pero Dios no es un Dios que no sepa cuáles son nuestras intenciones. Dios lo sabe todo. Dios no es un Dios de circunstancias. Nuestra fe en Dios tiene que ser a pesar de la circunstancia que yo camine, sea para mí bueno o malo, igual tengo que aceptarlo. Mi fe en Dios no puede ser quebrantada porque simplemente no me va bien en el trabajo, me va mal en otras cosas. No, porque Dios perfecciona a sus hijos en todo tiempo y fuera de tiempo. Y necesita permitirnos pasar por pruebas para ver si realmente tu fe es tan fuerte como la que Habacuc terminó siendo. Amén. Así que no desmayes en tu búsqueda, sigue este camino, te recomiendo, es el camino que nos lleva a la salvación. Te amo en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Si alguno quiere entregar su vida a Cristo, repita conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día de vida y te pedimos en el nombre de mi Señor Jesús que tomes en cuenta que estoy arrepentido de todo pecado, que estoy arrepentido de corazón de toda la maldad que haya hecho en mi ser hasta este momento. Y ahora yo declaro con mi boca a Jesucristo como mi Señor. Creo en mi corazón que tú, Dios Padre, lo levantaste de todos los muertos. Le digo: ven, Señor Jesús, ven a mi corazón, que está abierto y dispuesto para ti, para que tú entres y seas el Señor de mi vida y el Señor de toda mi familia. En el nombre de Jesús te doy gracias por hacerme tu hijo en este día. Amén. Amén.
Si has hecho esta oración, te ruego que me envíes un mensaje de texto, me mandes un mensaje, me ubiques y podamos continuar. De repente puedas hacer un seguimiento con la palabra, orar por ti, por tu familia. Y en el nombre de Jesús, que Dios siga bendiciendo a todos ustedes. Amén. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Vamos a honrar y glorificarlo al Señor. La honra y la gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en nombre de mi Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén.